turno al partido Cambio Radical. Doctor, ¿qué? Doctor Lara, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Bueno, yo creo que aquí sería pertinente, en aras de organizar de forma adecuada el debate, que hiciéramos un pronunciamiento estrictamente relacionado con la situación de orden público para más adelante entrar a hacer ya un pronunciamiento sobre el proceso de paz que se está llevando a cabo. Yo reitero lo que siempre hemos dicho en Cambio Radical. El gobierno del presidente Santos y el ministro de Defensa, doctor Juan Carlos Pinzón, a quien felicito por la continuidad del cargo, continuidad que saludamos, que no hay nada más importante que lograr una estabilidad en esta cartera tan importante y tan sensible que no puede ser objeto de improvisaciones, y en donde lo ha hecho muy bien, ministro. Pues que aquí no ha cesado un solo minuto la ofensiva militar en contra de las diferentes expresiones criminales y en particular en contra del grupo terrorista y delincuencial de las FARC. Y los resultados son palpables, los resultados son muy claros. Los muestra la estadística amplia y nutrida que nos ha traído el ministro. Lo muestra la tasa de homicidio en el país, que ha venido reduciéndose año tras año. Hoy estamos en 32%, menos que el año pasado, que estaba por encima de 33%. También podemos constatarlo en que las preocupaciones de la ciudadanía hoy se enfocan en mirar lo que antes eran considerados males menores, pero respecto a los cuales hoy hay más susceptibilidad, como decía Alexis de Tocqueville, respecto a la sensibilidad de los seres humanos cuando pueden desprenderse los males mayores, los males que antes entendían como de la esencia de la naturaleza de su vida. Cuando salen de su vida los malos, los pequeños se vuelven más sensibles. El mal es menor, pero la susceptibilidad respecto a ese mal es mayor. Por eso hoy la gente se preocupa por temas que antes tal vez eran ignorados respecto a los grandes problemas de terrorismo que se presentaban en el país, la delincuencia común, el robo de celulares. Problemas que antes eran considerados menores, cuando este país estaba al vaivén de los grupos terroristas de toda índole, cartel de Medellín, paramilitares y guerrilla. Y para nadie es un secreto que el terrorismo, pues es un grito de desespero. El terrorismo, como decía el ministro, no es una acción militar. El terrorismo es el reflejo de la impotencia militar de un grupo o de una nación. Si el grupo Hamas tuviera capacidad de respuesta militar al ejército israelí, pues no pondría bombas ni tendría suicidas, llevaría una guerra de movimiento. Si el grupo terrorista IRA en su tiempo o ETA tuviera capacidad militar, llevaría ofensivas contra el ejército. El terrorismo es un grito de desespero, es un grito de impotencia militar. Y lo que buscan los terroristas, justamente, honorables representantes, es tener eco. Es que esas acciones militarmente menores tengan la suficiente amplificación para expresar, para traducir una capacidad militar que no tienen. No hay nada más fácil que ponerle una bomba a un acueducto rural. En cualquier lugar del mundo, un terrorista puede ponerle una bomba a un acueducto rural. ¿Y alguien acaso va a decir que estamos ante la impotencia de las fuerzas militares? ¿O alguien puede salir a afirmar que es que se trata de un gobierno que retrocede en su esfuerzo militar? ¿O hay algo más fácil que ponerle una carga explosiva a una torre de telefonía móvil o una torre eléctrica? Pero hemos visto acaso acciones militares significativas de las FARC, de guerra de movimientos en contra de las fuerzas militares del país. No hemos visto ninguna considerable. Y los esfuerzos en ciertas regiones son más que palpables. Y doy el caso del departamento del Huila. Si hacemos eco a los recientes casos de extorsión que explica el ministro, que es justamente por la ofensiva contra estos bandidos de la Teófilo Forero, pues por supuesto que hay una sensación
de angustia porque ha habido unos casos adicionales de extorsión. Por supuesto que ha habido unos petardos, pero usted nos podrá contar, ministro, la historia de los petardos en los últimos 10 años. Y se han reducido porque aumentaron el pie de fuerza de la policía. Aumentaron de 70 motos a 170 motos las que hay en Neiva, por ejemplo. Y cuadrillaron la ciudad con cámaras. Los estudios de percepción ciudadana hasta estos últimos petardos recientes era que la seguridad era una preocupación existente, pero menor a la hace 2, 3, 4, 5, 6 años en la ciudad de Neiva. Sin desconocer, ni más faltaba, la gravedad de los petardos, sin desconocer las últimas acciones terroristas. Y tampoco podemos dejarnos llevar por el alarmismo y por los grupos políticos que hacen eco permanente de las acciones militares de las FARC, por pequeñas que sean, porque ese es su propósito. Y más aún en la transición de un gobierno a otro. ¿O es que acaso recuerdan ustedes, queridos amigos, el paso de un gobierno a otro en donde no haya habido una escalada terrorista del grupo de las FARC? ¿Vamos a convertir esta escalada en un patrón normal de comportamiento, en un patrón normal de rendimiento de las fuerzas militares? Por supuesto que no, honorables representantes. Entonces, yo sí le hago un llamado al país para que entienda en su justa dimensión la capacidad militar de las FARC, cada día más reducida, cada día más vergonzosa, limitada a ponerle bombas, a matar a una niña de 2 años, a ponerle una bomba a una estación eléctrica, a ponerle una bomba a un acueducto rural, y a no dejarnos llevar por las sirenas del pánico y del miedo. Aquí estamos yendo por el buen camino, y todo el país en el fondo lo sabe y lo percibe. Sin embargo, también entiendo que para ciertos grupos políticos desconocer permanentemente los triunfos militares, la consolidación de la seguridad en todo el territorio se convierte en el núcleo, en la base de granito de sus creencias, en la base de granito sobre la cual se construye la coherencia de su discurso político, y reconocer lo contrario es desconocerse. Doctor Lara, se le ha agotado el tiempo, le agradezco concluir. Concluyo entonces, señor presidente. Lo que quiero señalar es eso. Me parece que no hay que hacerle eco a las acciones terroristas de las FARC, no hay que desconocer el trabajo de las fuerzas militares. Decir que las FARC avanzan es desconocer el sacrificio que hacen los soldados todos los días, los policías, las fuerzas militares en general. No nos convirtamos en la caja de resonancia de este grupo terrorista. Muchas gracias, presidente. Gracias, doctor Lara.